El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo, porque así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, y San Lucas nos ha dicho desde el principio que él ha investigado todo detalladamente y que lo ha puesto en un relato ordenado. Y Jesús regresó después del bautismo a la región de Galilea y estuvo en Cafarnaúm, donde en la sinagoga expulsó un espíritu inmundo de una persona. Después sanó de una alta fiebre a la suegra de Pedro. Y al terminar el día, ese sábado, vinieron muchos a que los curara de sus enfermedades y los liberara de los espíritus inmundos. Al amanecer había salido a hacer oración y lo fueron a encontrar Simón y sus compañeros porque querían retenerlo, pero él les dijo que tenía que ir a otros lugares a anunciar el reino y salió de allí. Después de recorrer el país de los judíos, volvió a la zona del lago de Galilea, donde se encontró con una muchedumbre y se puso a predicar. Y después de esto hizo que Simón y sus compañeros fueran a pescar después de que habían pasado la noche sin conseguir nada. Y fue una pesca milagrosa que terminó con la llamada de Simón y sus compañeros. Fueron sus primeros discípulos. Luego se encontró en el camino con un leproso, el que curó, le dio la salud a un paralítico, llamó a Leví, con esto completaba ya por lo menos 4 de sus discípulos más cercanos, y fue a comer con él. Era una especie de despedida que hizo, conviviendo con los publicanos y pecadores, y fue objeto de críticas por parte de los escribas y los fariseos por esa convivencia. Después se discutió sobre el ayuno, a lo que respondió Jesús diciendo que el novio estaba con sus amigos, que no había por qué ayunar. Otro sábado sucedió que arrancaban espigas por el camino al hacer un atajo sus discípulos y lo reprendieron advirtiéndole que estaban haciendo algo malo sus discípulos. En la sinagoga les preguntó que si era bueno hacer el bien o el mal y le dio la salud a un hombre que tenía la mano atrofiada. Finalmente, después de todo esto, Jesús pasó una larga oración en el monte toda la noche, y habiendo terminado esa prolongada oración de encuentro con el Padre, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos. Y enseguida, después de haberlos elegido, descendió del monte con ellos, y había en esa parte un paraje llano donde se encontraba una multitud de discípulos y una muchedumbre que venía de todas partes, lo cual resume en pocas palabras San Lucas.
de Judea y Jerusalén, la capital del país de entonces y de hoy, y la región del sur, que identifica más bien con todo el país de los judíos, pero hay gente también extranjera del noroeste, de Tiro y de Sidón. Estos habían venido para que los curara de las enfermedades y para que liberara a los que estaban endemoniados, poseídos de espíritus inmundos. Y mucha gente procuraba tocarlo porque sabían que era posible curarse con la fuerza que sanaba y salía de él. Y entonces comienza un discurso. Jesús eleva su mirada y la posa sobre sus discípulos, diciendo: bienaventurados los pobres. La bienaventuranza es una aspiración permanente de todo mundo. La dicha, la felicidad, consiste en una expresión que corresponde a la vida ideal, a un bienestar o la sabiduría que aproxima la felicidad de los hombres a la felicidad de los dioses antiguos, y en la Biblia se traduce como aquel que es sabio, aquel que ha sido bendecido por Dios y aquel que puede tener la felicidad que viene en el mundo futuro. Esto es una promesa, un anuncio. Primero, tenemos que descubrir que se trata de una situación de tipo social. Se habla de pobres realmente que no tienen que comer, a los que Jesús anuncia que Dios reina sobre ellos porque ellos son pobres, provee sobre sus vidas. Son dichosos también los que padecen hambre en este mundo, porque al final serán satisfechos por obra de Dios. Al hablar saciados es que Dios lo va a satisfacer. Dichosos los que lloran, porque llegará el momento en que reirán en el tiempo futuro. Y cuando los hombres aborrezcan y expulsen de entre ellos e insulten y maldigan a alguien por discípulos de Jesús, por ser discípulos de Jesús, ellos deben sentirse alegres porque así trataron los antepasados a los profetas. Y Jesús cambia estas expresiones por el contrario. Después dice: ay de ustedes los ricos, todo lo contrario a los pobres, porque ellos ahora ya tienen en qué consolarse. Hay algo que no los deja sufrir. Ay de ustedes que ahora se hartan, no les falta de comer. Pero después llegará el momento en que van a padecer hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llegará el momento en que van a llorar de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque así trataron los padres de ustedes a los falsos profetas. Es una proclamación, un discurso de un programa presente y futuro, de una realidad social en la que Dios va a cambiar las cosas de su situación actual, de una pobreza real, concreta, en donde se nota especialmente la carencia y además el odio, la persecución, los insultos. Esto son condiciones reales sociales que el Señor va a cambiar, que el Señor va a transformar y los va a exaltar al final. No solo porque son pobres, sino porque creen en Jesús. Y después va con el discurso donde dice todo lo contrario, después de prometer a los cristianos discípulos suyos que sufren en el mundo por el nombre suyo, que Dios reina sobre ellos y los va a liberar de cualquier sufrimiento, les dará plenitud de vida en el mundo futuro. Así también aquellos que ahora gozan, que no les falta nada, ellos serán elogiados todavía de la gente en este mundo, pero al final deben entender que así trataron sus antepasados a los falsos profetas. Estos que son apegados al dinero, al final entenderán con el ejemplo que Jesús les propondrá con la parábola del rico Epulón, el cambio de las condiciones actuales del sufrimiento y del gozo. El pobre será recompensado, satisfecho en sus necesidades, y el rico todo aquello que gozaba lo va a ansiar, va a tener nostalgia, va a cambiar sus condiciones de gozo en sufrimiento, y la situación del pobre será de gozo y de paz. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.